Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Es domingo en la mañana, muy temprano, a Generación 316 del Valle, su servidor Miguel Ángel Olvera. Bueno, hoy estoy transmitiendo desde mi casa, tu casa, eh, siguiendo todos los lineamientos de seguridad que nuestro gobierno nos está dando indicaciones. Y bueno, pues hay que quedarnos en casa en esta cuarentena y tenemos que entender la importancia y la urgencia de quedarnos en casa para hacer todo lo posible por detener este incremento en la pandemia que estamos viviendo actualmente en todo el mundo y en especial en nuestro país. Pues el día de hoy me gustaría comenzar con una oración, me gustaría comenzar dándole gracias a Dios por esta mañana y pedirle a Dios que pueda llegar a tu corazón, igual que al mío, este maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Acompáñame en una oración. Dios, muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Allí encontramos la más grande prueba de lo que valemos delante de ti. Señor, tú conoces los tiempos que estamos viviendo. Conoces la angustia, la preocupación que en muchas personas, si no es que en la mayoría de las personas, está invadiendo al ver lo que está sucediendo no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hoy como nunca, Dios, te buscamos con todo nuestro corazón y tratamos de encontrar esperanza, confianza y tranquilidad, paz en lo que tu palabra nos dice. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tú tienes el control. Te pido que guíes esta plática y que toques el corazón de todas las personas que en su casa podrán ver esta plática del día de hoy. Gracias, Dios, te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues desde hace más o menos 2, 3 semanas he estado compartiendo estudios que tienen el objetivo de ser una ayuda, un apoyo para lo que hoy estamos enfrentando, guías de supervivencia, así le llamé unas primeras 2 conferencias, cómo encontrar paz con el Dios de paz. Y bueno, el día de hoy quiero compartir una enseñanza basada en los salmos. Creo que te va a gustar mucho. Voy a bloquear aquí que ya no les estorbe en la presentación. Bueno, el día de hoy yo titulé a mi plática Encontrando seguridad en tiempos peligrosos. La verdad, nadie de nosotros puede negar que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de incertidumbre. ¿Qué hacer en un tiempo así? ¿A qué lugar debemos de ir? ¿En dónde podemos encontrar seguridad en estos tiempos peligrosos? Y la respuesta es muy clara. Tú y yo debemos de ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se encuentra la respuesta que estamos buscando para estos tiempos tan difíciles. En este día es muy importante que tú recuerdes quién es tu Padre. Recuerda quién es tu familia y sobre todo recuerda tu futuro. Todo es muy claramente explicado en la Biblia. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Así que deja de preocuparte. Jesucristo dijo que cada día tiene su propio afán. En el Sermón de la Montaña, 6 veces Jesucristo dijo, no te preocupes. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que te quiero decir es que hoy tú tienes suficientes problemas el día de hoy para que proyectes, además de los que hoy tienes, los problemas que podrías tener en el futuro. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado el mundo? Vivimos en un mundo mucho más complicado. Hace 100, 200 años, la gente no se preocupaba por lo que le podía pasar, más allá de lo que le podía pasar en su propia vida, a su familia, a su vecindario y a un pequeño círculo de personas a su alrededor. La vida era mucho más sencilla, más simple, pero hoy ya no vivimos en ese mundo. Ahora yo le podría llamar a una época en donde sabemos todo. ¿Y qué es saber todo a través de las redes, a través de las noticias? Lo que sucede es que esto provoca un aumento en el peso de la carga que llevamos. Por los medios de comunicación cargamos todo lo que pasa en el mundo y todo se vuelve avasallador, debilitante e imposible de llevar.
e incluso le podría llamar depresivo. En el mundo, el día de hoy puede ser un lugar difícil. Salomón decía en el libro de Eclesiastés: aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Luego en el versículo 19 Salomón añade: ¿y quién es? ¿Y quién sabe si éste sería sabio o necio? Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabidurías logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Yo estaba leyendo este versículo ayer y decía, es increíble, Salomón vivió hace 3000 y tantos años. En esa época no había redes sociales, no había internet, no había noticias. Y aún así, con el peso que tenía solo en ese momento, aún sin cargar lo que tú y yo cargamos, él decía que la vida era demasiado complicada, era como correr tras el viento. Ahora imagínate la carga a la que tú y yo somos sometidos todos los días, ni más ni menos, por todo lo que escuchamos. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí la palabra aflicción o tribulación significa presión. Esa es la palabra griega, presión. Hoy vivimos en una presión terrible y espantosa. Lo que hoy quiero compartir contigo es que tú y yo podemos tener victoria sobre el temor. ¿Te sientes con miedo, ansiedad, abrumado y sin esperanza? ¿Cómo responder a la angustia, a la desesperanza, al temor y la incapacidad ante todo lo que estamos enfrentando? Algunos toman la decisión de darse por vencidos y abandonan. Otros tratan de ignorar lo que está sucediendo, negando lo que está pasando. En cualquier momento que estés en tiempo de estrés o dificultades, debes ir a la palabra de Dios. Y yo incluso te diría que más que ir a la palabra de Dios, deberías ir a los salmos. Los salmos es un lugar hermoso y maravilloso creado por Dios. Ahí encontramos cada emoción que el ser humano vivirá, pero también te dice cómo debes de procesar esa emoción. Hace una semana estudiamos lo que yo creo que es el salmo más impresionante que hay en la Biblia, que nos dice qué hacer cuando enfrentamos el miedo y el desánimo por los eventos de nuestro alrededor. Y me refiero al Salmo 46. Ahí se presenta a Dios como nuestro refugio, como nuestra fortaleza. Pero pienso que existe, aparte de este, un salmo más que es maravilloso, un salmo extraordinario. Este es el Salmo 11. En él encontraremos muchos de los mensajes y consejos que debemos de tener para enfrentar estos tiempos difíciles. Vamos a leerlo, es muy pequeño, tiene solo 7 versículos y aquí David, Dios nos dice qué debemos de hacer para lidiar con el temor y el desánimo. Dice el versículo 1, en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos del corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Luego dice el versículo 4. El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a los justos y a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. En el versículo 6 al 7 termina diciendo: hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Bueno, este es un salmo de David
Y no sabemos exactamente cuáles fueron las circunstancias que David estaba viviendo, pero evidentemente al leer con calma y con cuidado este salmo, te das cuenta que David está hablando con sus consejeros. Y en un momento determinado, sus consejeros le avisan de que algo terrible está sucediendo. Parece ser que sus enemigos hicieron un complot para matar a David. Y en ese momento invadieron o de alguna manera entraron en las partes más cercanas a su palacio, de tal forma que existía grandes riesgos de matar a David y matar a la gente que amaba a David. Fíjate cómo comienza, y este es en un momento determinado la plática que tiene David con los consejeros. Comienza diciendo, en el Señor hay refugio. O sea, como que él se voltea con ellos y les dice, a ver, vamos por partes. En Dios encuentro mi refugio. Y luego se dirige a ellos y les dice, ¿cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean, le dicen los consejeros, cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Y luego dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Yo no sé si te das cuenta, pero los primeros 3 versículos de este salmo es la voz de pánico. Parece que el rey David está enfrentando una invasión, quizá hay espías que lo quieren asesinar. Le dicen sus consejeros, tus enemigos han tenido éxito. Estamos en una situación caótica. Se ha perdido el control. Los fundamentos han sido destruidos. ¿Te suena? ¿No te impresiona lo que hoy estamos viviendo en estas últimas semanas en nuestra vida y en el mundo? Los fundamentos han sido destruidos. La palabra fundamentos en hebreo significa el orden social. Se refiere a cuando pierdes lo que llamamos nuestra vida diaria común, el orden, lo que comúnmente hacemos. ¿No te ha pasado últimamente? ¿No ves las noticias que dicen que hoy las personas van a una tienda y ya no hay lo que tú quieres? No encuentran comida, no encuentran medicinas, no encuentran lo elemental para su vida diaria. O cuando las personas ya no tienen tranquilidad para salir de su casa porque no saben si al salir de su casa ellos pueden arriesgar su salud e incluso su vida. Cuando los fundamentos son destruidos. Eso es exactamente lo que estamos viviendo. Sabes, normalmente cuando tú tienes una vida fuerte, un fundamento fuerte, tu vida es una vida normal. Pero aquí en el versículo 3, David dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Los consejeros le dicen a David, huye. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento, en esta época tan difícil que estamos enfrentando? ¿Huimos? Cuando estamos en guerra, cuando estamos en plagas, cuando estamos en pandemia, son tiempos donde el orden social es sacudido. Lo impresionante es que, siendo David el rey, si él huía, las cosas empeorarían. El orden social colapsaría total y absolutamente. Pero como veremos, David decide quedarse quieto en su lugar y confiar en Dios. Así que no entra en pánico. Pero ¿qué hace para no entrar en pánico? Lo que vamos a ver es que en los versículos del 4 al 7, lo que Dios hace es darnos 3 disciplinas, 3 cosas que tú y yo debemos hacer en tiempos de angustia, 3 cosas que nos llama a hacer si es que las cosas no se nos están complicando. Si tú haces estas 3 cosas, tú podrás estar en paz, tú estarás quieto, confiado en Dios. Y esto de estar quieto, de no tener pánico, es algo que honra a Dios. Y además es algo que nos permite hacer amar a nuestros vecinos en estos tiempos de gran trastorno y angustia. ¿Cuáles son estas 3 disciplinas? Primero las voy a mencionar de una manera anticipada y luego entraremos en detalle en cada una de ellas. Primero, la primera cosa, la primera disciplina es deja de gobernar o deja de intentar controlar al mundo. 2, debemos comenzar a aceptar las pruebas que Dios trae a nuestra vida.
Y 3, debemos buscar su rostro. La primera es, deja de gobernar o controlar al mundo. La 2, debemos comenzar a aceptar las pruebas. Y la tercera, debemos buscar su rostro. 3 cosas. Estas son las 3 cosas que este salmo nos invita por parte de Dios a hacer. Comencemos con la primera. Deja de gobernar o deja de intentar controlar al mundo o a tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Si tú analizas la diferencia entre el versículo 3 y el 4, es abismal, es increíble. Es un completo cambio de tono, un cambio completo de atmósfera. Veamos lo que pasa en el versículo 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? En el versículo 3 hay pánico. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué podemos hacer? De repente David dice, a ver, permítanme. No podemos perder de vista, y dice en el versículo 4, el Señor está en su santo templo. Dios está en su santo templo. Dios está en el control. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. Aquí David analiza. A ver, ustedes me están diciendo que yo me escape y me huya al ver los problemas. Pero ahora entiendo y siempre recuerdo que el Señor está en su santo templo. Esto es lo que David está diciendo. Lo que Dios nos está diciendo en este momento es que cuando nosotros, los seres humanos, estamos en control del mundo que nos rodea y de repente el mundo sale de nuestro control, entonces pensamos que el mundo está fuera de control porque ya no tenemos el control. Pero en realidad nunca estuvo el mundo en nuestro control. El control del mundo está y siempre ha estado en el trono de Dios. Dios tiene el control. Él tiene un plan y Él siempre tiene y tendrá el control. Fíjate que cuando yo era niño, a veces yo iba en el coche de atrás y jugaba como que yo venía manejando. Y a veces usaba como si tuviera un frisbee o algo que hacía las veces de volante. Y hace poco encontré que hoy existe un juguete maravilloso que se vende en Estados Unidos. Quiero que analices la siguiente fotografía. ¿Ves que hay 2 personas? Del lado izquierdo está el papá y viene manejando el coche. Del lado izquierdo, del lado derecho, viene el niño, el hijo. Este niño lleva un juguete. Este juguete es un volante y el niño está jugando a que maneja el carro, mientras su papá en realidad es quien realmente maneja el automóvil. Los seres humanos nos parecemos mucho a este niño, con este volante de juguete. Jugamos, creemos que estamos en el control del mundo. Pensamos que si el mundo se mueve hacia adelante y vamos avanzando, es porque tú y yo tenemos el control. Lo estamos haciendo bien. Nos las ingeniamos en hacer que las cosas vayan bien y tengamos el control. Y lo que en realidad pasa es que cuando el mundo sale del control, que finalmente, inevitablemente sucede, o como en estos tiempos de angustia en los que enfrentamos esta pandemia, nos encontramos y nos enfrentamos dándonos cuenta que el mundo no está en nuestro control. El mundo está perdiendo el control y empezamos frenéticamente a mover nuestro volante intentando recuperar el control. Ahora piensa, David dice aquí, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. David dice aquí, a ver, no. El Señor está en su trono. No eres tú. No soy yo el que tenemos control del mundo. En realidad nunca tuvimos control. Existe un pasaje muy conocido, probablemente uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Biblia. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y es una esperanza maravillosa que los creyentes tenemos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Este es un versículo maravilloso y extraordinario.
Es Dios, siempre, el que tiene plan para nosotros. Tiene un plan para este mundo. Dios siempre tiene un plan y su plan va a funcionar. Pase lo que esté sucediendo, está sucediendo para su gloria y para nuestro beneficio a largo plazo. Hoy Dios no ha perdido el control. Hoy Dios sigue teniendo un plan. Hoy Dios va a hacer, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que las cosas funcionen para nuestro beneficio, probablemente a largo plazo, pero sobre todo será para la gloria de Dios. Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia en donde esto sucedió y creo que esto nos va a ayudar a entender lo que David nos quiere decir en el Salmo. El primer ejemplo se remonta al libro de Hechos. El apóstol Pedro está orando y al orar, recordando lo que sucedió unos días atrás, donde el Señor Jesucristo fue matado y crucificado en unión de dos reyes, él le menciona y dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Sí te das cuenta de lo que dice este versículo? Está orando Pedro y Pedro dice en esta oración, hace unos días se reunieron varias personas, Herodes, el rey, Poncio Pilato, el romano, los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu siervo, tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Pero todo esto, su muerte, su crucifixión, fue para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Cuando todo parece que se está saliendo de control, recuerda un momento a los apóstoles. Imagina por un momento lo que ellos vivieron. Incluso te voy a pedir un favor. Trata de imaginar que eres uno de los apóstoles. Conoces a Jesús, crees en Él y te das cuenta que Él es el Mesías. Y piensas y crees que por medio de Jesús todo mejorará y que todo se volverá y pondrá en orden. ¿Lo ves sanar personas? ¿Lo ves levantar muertos de sus tumbas? Y llegas a la conclusión de que Él puede hacer cualquier cosa. Él puede resolver todos los problemas. Y luego, de repente, lo ves como los romanos, Herodes, los judíos lo crucifican. Y Jesús no hace nada para detenerlos. Incluso lo ves morir. Y en ese momento, tú, como los demás apóstoles, tu mundo cae en pedazos. Y nada de lo que pasa tiene sentido. Absolutamente nada. Lo que acabas de ver es que los malvados acaban de matar al Mesías. Y parece que todo, absolutamente todo está fuera de control. Y obviamente piensas que entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué Jesús finalmente permitió que esto sucediera? Y te preguntas y te metes todas estas dudas en tu corazón. Y en ese momento dices, yo no veo cómo Dios puede traer algo bueno de todo esto. Y quizá en ese momento, como le sucedió a ellos, pierdes tu fe, viendo algo que para ti en ese momento parece ser la peor tragedia, cuando en realidad es la cosa más grande que Dios ha hecho para lograr la salvación de los seres humanos. Fue terrible, pero al final de cuentas, lo que le sucedió a Jesús es que, como en nuestro caso sucedió en esa época, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Pero eso no solamente sucedió con la muerte de Jesús, en realidad sucede con cada situación que se vive. Y esto es exactamente lo que hoy vamos a ver. Lo que estamos viendo, la situación tan terrible que estamos viviendo, finalmente Dios va a disponer todas las cosas para el bien de los que lo aman. Piensa, tenemos toda la Biblia para explicarnos por qué las cosas terribles pasan. La Biblia no explica por qué una específica pandemia de coronavirus sucede, o incluso por qué una persona fallece antes de su tiempo o cuando pensamos que era muy joven. Pero lo que la Biblia dice es que no importa cuál sea la circunstancia, Dios
siempre hace que las cosas sucedan para el bien de los que lo aman. No sabemos por qué Dios permite ciertas cosas, pero lo que sí sabemos es que Dios está en su trono y Él es más sabio que nosotros. En segundo lugar, aparte de lo que sucede aquí en esta oración de Pedro recordando la muerte de Jesús, hay otro lugar en la Biblia donde José le dice a sus hermanos casi al final de su vida, en Génesis 50, versículo 20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Si tú leyeras del capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50 de Génesis, primero te das cuenta que eso es una larga, muy larga historia. Todo sucede para mal en la vida de José. Lo venden como esclavo sus hermanos. Y a partir de ahí, año tras año, las cosas van empeorando. Pero al final, tú puedes ver en Génesis 50 cómo Dios no solo salva a José, salva a su familia, sino literalmente salva de una hambruna a todo el mundo. Y ahí dice este versículo, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. En esta segunda ocasión vuelves a ver exactamente lo mismo. Dios te dice, ¿sabes qué? Deja de jugar con tu volante de juguete y deja de creer que tú gobiernas o controlas el mundo. No lo sigas haciendo, no sigas suponiendo que esto pasa. Así que tienes que llegar en este momento al versículo 4. El versículo 4 dice David, es Dios, es el Señor el que está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. David dice, cuando parezca que veas al mundo fuera de control, no lo está. Sigue y ha estado y seguirá bajo el control de Dios. Te voy a decir yo, por ejemplo, cómo manejo esto. ¿Qué proceso sucede dentro de mí? Cuando yo me preocupo, es porque aunque sé que Dios está en su trono y que, digamos, en concepto sé que Dios gobierna el mundo, pero en el fondo de mi corazón pienso que a lo mejor Dios no está tomando las mejores decisiones quizá en permitir algo así tan terrible que suceda en el mundo. La preocupación siempre es una sensación en el corazón humano que sabemos mejor que Dios cómo la vida debería o debe funcionar o el rumbo que debería tener y que nosotros deberíamos gobernar nuestra vida y el mundo en lugar de Dios. En el fondo creemos que nosotros sabemos mejor que Él. Por eso nos preocupamos. Porque si supiéramos que Él sabe mejor que nosotros, nos descansaríamos y confiaríamos en esto. Vivimos en tiempos en que somos tentados a vivir en el temor de las noticias y en las predicciones de lo que puede pasar adelante que tanta gente hace. Pero tú no debes de perder de vista, tú no puedes perder de vista que somos personas que vivimos a la luz de la palabra de Dios. Y tú y yo debemos de creer que el mundo le pertenece a nuestro soberano Dios. Su dominio se extiende sobre todo, sí, incluso sobre los microbios, incluso sobre los virus. Dice en el Salmo 33:11, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dios sabe exactamente dónde está el virus y dónde estará después, quién lo tendrá y quién no. Y como Dios siempre hace lo que es sabio y bueno, tú y yo deberíamos de decidir, mi confianza está en ti. Obviamente tú y yo debemos de seguir todos los protocolos y mantener sana distancia y todo lo que sugieren nuestras autoridades. Pero mi seguridad no se basa en eso, sino en mi relación con Dios. Es Dios el que finalmente tiene cuidado de nuestra vida. Nuestra vida está en las manos de nuestro poderoso Dios. Así que debemos de estar confiados en sus planes y sus propósitos. Quiero compartirte otro salmo, Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos.
Dios está en control de todo. Él sabe antes de que las cosas pasen. Él sabe por qué pasan. Él sabe cuánto tiempo se mantendrán las cosas así. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros, los creyentes, a lo que hoy está sucediendo? Este no debería de ser un tiempo de temor, sino de valentía, de confianza, porque como creyentes tenemos una poderosa influencia en nuestra sociedad. Yo el jueves decía que somos portadores de esperanza y de buenas nuevas. Así como podemos portar temor, angustia, desesperanza, también podemos ser portadores de esperanza y de buenas noticias. Y el aliento que la Biblia nos puede dar es lo más importante en este tiempo. Así que lo que primero dice David es, debes de dejar de gobernar el mundo. No lo sigas haciendo. Y en segundo lugar, la segunda cosa que nos dice en este salmo es, debemos comenzar a aceptar las pruebas. Lo que quiero decir es que a veces estamos en la prueba y como de alguna manera nos distanciamos, hacemos un corte, un distanciamiento de la prueba. Bueno, ok, pero ok, tú vas a hacer algo porque por alguna razón lo quieres hacer, pero no entendemos que Dios muchas veces permite las pruebas porque Dios quiere mostrarnos algo a través de las pruebas. Fíjate lo que dice David en el Salmo 11, versículo 5. Dice, el Señor examina a los justos. El Señor examina. El Señor prueba a los creyentes. Prueba a las personas que confían en Él. Lo que quiero decir es que no debes distanciarte emocionalmente de la prueba. Tienes que preguntarte cuál es el plan o la razón por la que Dios está permitiendo esto en nuestras vidas. Cuando hay angustia, cuando hay un problema que te sobrepasa, debes de pensar que Dios quiere hacer algo en ti y necesitas comprender lo que está sucediendo en tu corazón. Todas estas calamidades que estamos viviendo, todas las pruebas que hoy estás enfrentando y enfrentarás, son pruebas para que puedas conocer y entender tu corazón. También Dios quiere hacerte crecer en fe, a ti y a mí. Quizá lo que Dios quiere es poner un dedo en las prioridades que no deberían de estar ahí. Oye, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué le das tanta importancia? En la Biblia ves que esto Dios lo hizo muchas veces con las personas. Dios fue trayendo pruebas a las personas. Por ejemplo, existe lo que yo le llamaré la prueba para Jonás. Y la prueba para Jonás es una prueba que a veces tú y yo tenemos que vivir. Dios trajo a Jonás muchos problemas para poner el dedo en algo en el corazón de Jonás. Cuando Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive a predicar el evangelio, su nacionalismo absurdo, su odio contra Nínive, su idolatría por su nación, hizo que él saliera huyendo y se escapara. Y Dios tuvo que traer muchos problemas para finalmente, después de muchos problemas, hacerle entender que algo no andaba bien. A veces las pruebas vienen a tu vida con el objetivo de hacerte ver algo. Todos los problemas son pruebas que Dios nos trae a nuestra vida. Lo que debemos hacer es decir, ok Dios, estamos aquí en el COVID-19 viviendo una pandemia. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Hay algo que debo cambiar? ¿Una prioridad que debo de poner en su lugar? ¿Un pecado que debo de tener? O a veces Dios te muestra que algo se está volviendo tu ídolo. Tienes tu Dios y a veces necesitas que tu Dios se muera. Necesitas otro Dios, el verdadero Dios que te ama. A veces tú has puesto tu confianza en el dinero y de repente Dios permite que algo se mueva, algo se tambalee. Porque finalmente lo que Dios te quiere decir es que los ídolos te rompen el corazón. Nada de lo que este mundo te da le puede dar verdaderamente sustento a tu vida. Así que Dios trae una prueba para mostrarte esto. Luego existe otra prueba que le llamaremos la prueba para Job.
Conoces la historia, era un hombre fiel, era un hombre obediente. Se da una plática entre Dios y el Satanás. Y Satanás acusa a Job de hipocresía. Le dice, pues ¿cómo no te va a amar después de que le has dado todo? Pero te apuesto que si tocas lo que le has dado, él se volteará y te maldecirá y se alejará de ti. Finalmente, cuando termina el libro de Job, por cierto, te das cuenta que en el libro de Job tú ves a un Job que está dispuesto a hablar, está dispuesto a veces a cuestionar a Dios, tratando de encontrar respuestas. Pero lo que ves en el caso de Job es a un Dios permitiendo cosas terribles en la vida de Job para algo mostrarle. Job empieza a ver a su alrededor cuando ve todas estas pruebas y piensa que quizá él tiene algún pecado. A lo mejor Dios quiere que me arrepienta, pero él se pregunta y dice, no, yo no vi tener un pecado consciente. De hecho, sus propios amigos le dicen, tú debes de estar haciendo algo malo y por eso Dios te trajo el castigo. Al final del libro de Job, aprendemos que en la prueba de Job, lo que Dios quería es que Job amara a Dios por sí mismo, como descansar en Dios más que en cualquier otra cosa. A veces, cuando el problema termina, Dios lo que quiere es que después de que la prueba pasó, como en el caso de Job, termine siendo una persona más fuerte que antes, con mucho más carácter, que seas la persona que Dios quiso que fueras, mucho más estable. Eres más feliz por las cosas que verdaderamente importan. En los próximos estudios hablaré de cómo estas pruebas que estamos viendo relativizan muchas cosas, porque hay cosas más importantes que habíamos perdido de vista. Hasta cierto punto, qué bueno que algunas de estas pruebas nos hacen comprender que hay cosas más importantes y que habíamos descuidado. Algún día comprenderás lo que Job comprendió. Todo aquello en lo que confíes que no sea Dios no permanecerá. Todos los pozos y las opciones de seguridad que la vida te ofrece son inestables y no puedes confiar en ellas. Todo aquello que confíes más que en Dios, lo perderás. De hecho, solo Dios permanecerá. Y la prueba en cada dificultad es que Dios quiere que encuentres tu descanso en Dios. Dios llega contigo y te dice, quiero que encuentres tu descanso en mí. Deja que mis brazos eternos y poderosos te abracen y te sostengan cuando no haya certeza en el mundo en el que vives. Yo creo, como en el caso de Job, esta prueba nos hará buscarlo, arrojarnos a sus brazos eternos y poderosos y dejar que sean esos brazos, no nuestros brazos, los que finalmente nos sostengan. Y finalmente, veremos la tercera cosa. Después de haber dicho David, deja de gobernar o intentar controlar tu mundo, debes de comenzar a aceptar las pruebas y entender y preguntarte por qué Dios permite ciertas pruebas en tu vida. En tercer lugar, lo que vamos a ver es, debemos de aprender a buscar su rostro en los problemas. Dice David en el Salmo 11, versículo 7, justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Los íntegros contemplarán su rostro. Cuando la Biblia dice que debemos de buscar su rostro, no significa solamente que oremos, sino que significa mucho más que eso. No es solamente la oración, significa comunión, una relación íntima con Dios, intimidad con Él. Significa venir a su presencia, significa comprender la realidad de su amor por tu vida. Y tú no puedes pasar por problemas a menos que hagas esto. ¿A qué me refiero? Tú tienes que llegar y decir, a ver, en estos problemas tengo que recordar algo. ¿Te acuerdas? Lo hemos leído varias veces. El Señor está en su santo templo. Es evidente que David conocía esta verdad. Por ejemplo, en el Salmo 27, David dice, yo voy a ir dentro del templo y estando en la presencia de Dios voy a ver la belleza de la belleza y la hermosura del Señor. Vamos a leer el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ahora piensa en esto. David sabe que esta es una relación íntima y profunda, pero en aquella época, David no podía entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo, en el templo de Jerusalén, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Existía una cortina que impedía que las personas se acercaran. ¿Por qué existía esta barrera? Por los pecados de las personas. El pecado, dice la Biblia, levantó una barrera entre Dios y las personas. Una de las cosas que la Biblia te dice es, hoy Jesús hizo algo maravilloso. Tú hoy puedes acercarte a la presencia de Dios, pero en esa época, en la época de David, no estaba disponible. Cuando Jesús llegó, dice en el Evangelio de San Juan, que cuando él entró al templo y vio a los cambistas y a los mercaderes haciendo un mercado de su templo, él los sacó y los corrió del templo y en ese momento les dijo, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces le preguntaron, ¿cómo vas a destruir este templo y en 3 días si se ha tardado décadas en poderse construir? Pero él dice más adelante en el versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que sucedió en la cruz es que Jesús empezó a pagar por todos nuestros pecados, tus pecados y los míos. Era su cuerpo el templo. Y en el momento en que Cristo pagó por nuestros pecados, dice que el velo del templo se rasgó. La barrera entre Dios y los hombres se quitó. Jesús estaba diciendo, yo soy el puente y yo soy el templo. Yo soy el puente entre Dios y la humanidad. Yo soy el sumo sacerdote. Es con mi sangre, por medio de la cual se abrirá un camino nuevo y vivo. Y ahora, si tú quieres, puedes venir a la presencia de Dios. Ahora tú y yo podemos ver verdaderamente su rostro. Puedes conocerlo, puedes comprender y vivir en su presencia. En época de crisis, la Biblia dice, busca su rostro, busca una mayor intimidad, busca una relación más profunda con Dios. Probablemente por eso Dios te está haciendo y permitiendo este problema, para que te acerques más a Él, para que yo me acerque más a Él. ¿Te acuerdas de esta maravillosa promesa que Dios nos ha dado en tiempos de angustia? Dice Isaías 41, de 9 al 10. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios quiere que pases tiempo con Él en este tiempo y Él fortalecerte. Una de las preguntas que todos nos hacemos es, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y quiero compartir brevemente un versículo que dijo Job al final, después de la prueba. Dice Job 42:2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Va a durar lo que tenga que durar de acuerdo al plan que Dios tiene. Y esto es algo maravilloso, ten esa confianza y seguridad. Ve a la presencia de Dios, pasa tiempo con Él, aprovecha este tiempo de aislamiento y pasa tiempo leyendo y conociéndolo. Probablemente te sorprendas de lo que vas a encontrar. Voy a compartir contigo otro versículo maravilloso, Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Sabes, yo sé que este coronavirus es desconcertante, pero tú tienes que recordar que Dios es Dios y finalmente Dios tiene control y las cosas van a suceder de acuerdo a su plan, pero Él te ama, siempre te ha amado y no lo será diferente en estos días. Él cuidará de ti. Recuerda lo que Jesucristo dijo. Jesús 6 veces dijo en el Sermón de la Montaña, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué Jesús repite 6 veces en el Sermón de la Montaña, no te preocupes?
Yo pienso que Jesús conocía los terribles efectos que tiene la preocupación en ti y en mí. Sabe que la preocupación nos corroe como ácido nuestra fe. Nuestra preocupación roba tu fe, roba tu esperanza como nada más. Así que te lo pido, te lo suplico, es muy importante. Descansa en el Señor y pon tu confianza en la suprema soberanía de Dios. Quiero compartir, John Newton fue la persona que compuso Amazing Grace, Gracia Sublime, pero hay otro himno que él compuso que yo quiero compartir las últimas frases de su himno. Fíjate lo que dice John Newton. Dice, aunque mi camino sea oscuro, mientras Él sea mi guía, lo mío es obedecer. Lo suyo es proveer. Mediante la oración lucharé y Él hará. Con Cristo en el barco, sonrío en la tormenta. ¡Wow! Qué inmenso, precioso y maravilloso himno compuso John Newton. Con Cristo en el barco, sonrío en la tormenta. Y déjame decirte algo que compartí el jueves. Tú y yo somos portadores de esperanza. Somos personas en este tiempo que estamos viviendo épocas de gran calamidad y dificultad, llamados a mostrar nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo debemos de ser como los tesalonicenses en este tiempo. Tenemos que hacer obras por fe, sabiendo que sigue en control. Tenemos que aprender a trabajar motivados primero por el amor que Dios tuvo por nosotros y el amor que ahora tenemos por la gente para ayudarla. Y tenemos que mantenernos constantes, sostenidos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esa es la clave. Nuestra esperanza está sostenida porque todo esto se basa en nuestro Señor Jesucristo. Somos portadores de esperanza. Tenemos una esperanza que ningún virus puede matar. Hay muchas personas que hoy dicen, yo espero que las cosas vuelvan a la normalidad. Y yo digo, no, a mí no me gustaría que las cosas regresaran a la normalidad, porque la gente normalmente es egoísta, la gente normalmente pone su confianza en las cosas y no en Dios. Yo estoy seguro que esto que está pasando es una llamada a despertar, una llamada para que la iglesia se fortalezca, para que tú y yo nos unamos y para poder compartir las buenas nuevas. Recuerda, Jesús es la buena noticia que cambia vidas. Lo ha hecho por miles de años y lo sigue haciendo hoy en el año 2020. Así que Jesús es la buena noticia. Tengamos esperanza. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Mi esperanza está en aquel que habló y dijo todas las cosas. Mi esperanza está en Jesús porque Él es omnisciente y conoce todo lo que va a pasar. Mi esperanza está en Dios porque Él es todopoderoso, en aquel que sanó los ojos de los ciegos, el que abrió los oídos de los sordos, aquel que tiene poder para levantar a los muertos. Esa es la razón por la que tú y yo debemos de ser portadores de esperanza y contagiar nuestra fe y trabajar en amor. Todo esto es por Jesús, el nombre en quien toda rodilla se doblará. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él regresará a este mundo y lo conquistará. Quizá hoy tú me puedas preguntar si tú vienes por primera vez y estás viendo este video y lo estás oyendo, pero ¿quién es en realidad Jesús? ¿Quién es Jesús? Si tú no lo conoces, Jesús es aquel que puede salvarte, pues Él pagó en la cruz todos tus pecados. Él es a la persona que más te ama. Él es quien puede librarte. Él es quien restaura a los quebrantados y fortalece a los débiles. Él es nuestro proveedor, nuestro confortador, nuestra fuente y nuestra fortaleza. La Biblia le llama nuestro redentor, el que paga nuestras deudas y nos saca de la esclavitud, nuestra roca, nuestra vid, nuestra sustancia, nuestra seguridad. Jesús es nuestra piedra de ángulo en quien podemos estar firmes.
Él es nuestro refugio en tiempos de tribulación. Él es nuestra luz cuando el mundo está en tinieblas. Él es el príncipe de paz, el Cordero de Dios. La Biblia le llama el alfa y el omega, el principio y el fin, la resurrección y la vida. Déjame decirte acerca de Jesús. Jesús es una persona que debes de conocer, porque su bondad es indescriptible, su poder es incomprensible, su gracia sin límite. Ante su nombre, la oscuridad tiembla. En su presencia los demonios huyen. La muerte no lo puede derrotar y la muerte y la tumba no lo pudieron retener. Te estoy hablando de Jesús, el resucitado, Rey de reyes y Señor de señores. Es eso, es de Él en quien se basa nuestra confianza. Por eso te digo hoy, buenas noticias. Sí, esta es una época de dar buenas noticias y las buenas noticias son contagiosas, que se diseminan. Allá afuera hay tanta gente con miedo, sin seguridad, en búsqueda de esperanza. Yo espero que tú seas de esas personas que hagas que en esta época de oscuridad tu luz brille. ¿No sería increíble que las personas que están cerca de ti se contagien de ti, de lo que hoy conoces de Jesús? Yo quisiera que te contagiaras de mi pasión por aquel que dio su vida para perdonar mis pecados y hacerme una nueva persona. ¿Está el mundo lleno de miedo? Sí. ¿Están complicadas las cosas? Sí. Pero, ¿está Dios todavía vivo? Sí. ¿Él es todopoderoso? Sí. ¿Él está en control? Sí. ¿Estás sorprendido por lo que está pasando? No. ¿Puede hacer todas las cosas? Sí, claro que sí. Él estará siempre contigo cuando lo llames. Él nunca te dejará, Él nunca se olvidará de ti, Él siempre será bueno contigo. Son buenas, nuevas noticias que deben ser contagiadas. Cuando el mundo está oscuro, nuestra luz debe ser brillante. Por eso, por Jesús, no tenemos miedo. Por Jesús tenemos esperanza. Así que cualquier cosa que vayas a enfrentar, por donde sea que vayas a pasar, cualquier que sea el reto que vas a vivir, que parezca demasiado grande para manejarlo, pon tus ojos en Jesús. Recuerda lo que dijo David en este salmo. ¿Por qué voy a huir a escaparme? Dios está en el control. Así que voy a dejar de tener control yo y voy a entender cuál es la razón por la que Dios trajo todas estas pruebas a mi vida. Y sobre todo, voy a pasar tiempo con Jesús. Él está conmigo, Él es bueno y yo debo de pasar tiempo con Él. Ahora, yo quisiera invitarlos a hacer una oración. Pero antes de hacer una oración, si tú estás escuchando esto y no tienes una relación personal con Jesucristo, a mí me gustaría compartir contigo un regalo, un maravilloso regalo que Dios tiene para ti. Es el regalo más hermoso y más maravilloso que existe. Es el regalo de la salvación que Dios te quiere dar. Te quiero hablar de una buena noticia. La buena noticia es que Dios te ama. Dios te ama tanto que Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir en la cruz por ti. Él te está buscando y quiere tener una relación personal contigo. Pero lo que tienes que hacer es escuchar de qué se trata esta buena noticia. La primera noticia que Dios te da es que Él te ama y te está buscando. Te ama tanto que dice en el Evangelio de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama de tal manera, sin medida, de tal forma que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por ti. Pero la Biblia dice también que tú y yo fuimos creados libres. En esa libertad, en la libertad que tenemos, cada ser humano tomó su vida y se alejó de Dios. Dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que todos, absolutamente todos los hombres, rompemos con Dios. ¿Cómo rompemos con Dios? ¿Cómo nos alejamos de Dios? La Biblia dice, nos alejamos pecando. La Biblia dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
¿Qué pasa cuando los hombres pecan? ¿Qué consecuencias tiene el pecado? La Biblia es muy clara y dice, porque la paga del pecado es muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios en su amor, al ver la condición en la que estabas y en la que estaba yo, pensó, yo amo al hombre, pero por otro lado el hombre ha pecado. ¿Cómo puedo conciliar mi amor y mi justicia? ¿Cómo puedo hacer para que estas dos cosas se concilien? Entonces él encontró una solución. Él no quería que tú pagaras una eternidad separada de él. Así que lo que él hizo fue tomó a su hijo, a su único, y lo puso en una cruz. Y ahí en la cruz, él pagó por todos los pecados que yo he hecho y todos los pecados que tú has hecho. Él murió en la cruz. En la cruz, Jesús empezó a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está sucediendo en ese momento? Dios está cargando todas las consecuencias de tu pecado y de mi pecado sobre Jesús. En ese momento Jesús está sufriendo un infierno por ti y por mí. Cuando pasa todo ese tiempo en la cruz, lo último que Jesucristo dice antes de morir es consumado es. Esta frase consumado es en griego es tetelestai. Tetelestai significa la deuda está pagada. Lo que tú debías, yo ya lo pagué. Y en ese momento muere. 3 días después resucita y 2000 años después se acerca a ti. Se acerca en este momento de grandes dificultades y te dice, te estoy buscando, quiero encontrarme contigo, te quiero dar el más grande regalo que es posible recibir, la salvación y el perdón por todos tus pecados. Esto fue lo que yo compré por ti en la cruz de Calvario, pero tú necesitas tomar una decisión. Y esta decisión implica, primero, que te arrepientas. Arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mente. Es que vas para un lado y te arrepientes y vas hacia el otro. Es estar dispuesto a que Dios te cambie. Dice el libro de Hechos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que Dios quiere es que te arrepientas y después se acerca tanto a tu vida, se acerca tanto a tu corazón que se para un paso de tu vida y te dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está haciendo hoy Jesús? Hoy está a la puerta de tu vida. Está esperando que tú le abras. Él no va a entrar si tú no le abres. ¿Cómo le puedes abrir? Se lo tienes que pedir. Yo hace 42 años hice una oración en donde una persona me fue guiando y yo le fui diciendo, gracias Dios por tu amor, perdóname por mis pecados, estoy arrepentido, creo que tú moriste por mí y acepto este pago. Y te pedí que entrara a mi vida. Y sabes, Él entró y nunca se ha salido. Y Él me dio la salvación y el perdón. Ahora eres tú el que tienes que tomar esta decisión. Y yo te voy a invitar a que hagas esta oración. Yo te voy a guiar en voz alta, pero tú la tienes que repetir allá donde tú estés. Ve repitiendo esta oración. Dile esto a Dios y Él te va a escuchar, Él va a entrar y te va a salvar. Cierra por favor tus ojos y vamos a orar. Dios, muchas gracias por el inmenso amor que tú tienes por mí. Yo nunca imaginé que mi vida fuera tan importante delante de tus ojos, que estuviste dispuesto a pagar por todos mis pecados en la cruz. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Estoy arrepentido de todos los pecados que he cometido. Estoy dispuesto a que me cambies. Pero también en este momento quiero recibir el regalo de la salvación que tú me ofreces, que Jesús compró por mí en la cruz. Para mí es un regalo que no me cuesta nada, pero que a ti te costó todo, la sangre de tu Hijo. Lo recibo y lo acepto muy agradecido. Y ahora voy a la puerta de mi corazón. Y en la puerta de mi corazón te pido que entres a mi vida y me salves. Perdóname, Dios, por todo lo que he hecho. Y gracias, Dios, porque ya me salvaste. Gracias, Dios, porque ya entraste a mi vida. Y ahora soy tu hija, tu hijo. Y esto no depende de mis obras,
Esto solamente depende de lo que tú hiciste por mí en la cruz. Que te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Mantén tus ojos cerrados y vamos a orar todos. Gracias, Dios, porque tú estás en control, porque tú sigues en tu santo templo y porque a pesar de todas las terribles circunstancias que hoy estamos enfrentando, hoy podemos acercarnos a ti y saber que ya no queremos seguir teniendo el control de nuestra vida, porque nunca lo tuvimos. Queremos darte a ti el control de nuestra vida. Queremos tirar este volante de plástico y dejar que seas tú el que controle toda nuestra vida. Señor, también queremos entender por qué razón estás trayendo estas pruebas, qué quieres que entendamos, qué quieres que dejemos, qué parte estás señalando con tu dedo en nuestra vida que debe de ser cambiado, prioridad que debe de ser movida. Haznos entender por qué estamos viviendo esto y estar más fuertes al terminar esta obra, esta prueba. Y finalmente, Dios, haznos buscar tu rostro, como nunca lo hemos hecho. Buscarte y pasar tiempo contigo y descansar en ti, sabiendo que tú estás con nosotros. Y eso es la gran diferencia. Te pedimos por nuestro presidente, te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestra vida y nuestra familia. Cuídanos y guárdanos. Y todo esto, Dios, te lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues es diferente, todo es diferente. No es fácil predicar a solas enfrente de una computadora, pero oré y le pedí a Dios que pudiera realmente conectarme contigo, aun cuando no estás físicamente aquí. Por favor, comparte estos estudios. Es muy importante que tú busques todos los estudios que hemos estado dando últimamente. Han sido 7 estudios muy, muy impresionantes que hablan acerca de cómo enfrentar la crisis con la palabra de Dios y con este gran Dios, maravilloso Dios que tenemos. La verdad es que es muy importante que sigamos las instrucciones de nuestro país, de nuestro presidente. Tratemos de guardarnos, aislarnos, tomar muy en serio las cosas y aquí seguimos. Aquí seguiremos jueves y domingos mientras Dios nos permita seguir conectándonos, seguir estableciendo contacto contigo. Les quiero pedir que sigan orando para que Dios nos dé gracia para enfrentar el reto, por ejemplo, de lo que las ofrendas para los misioneros y las ofrendas para la casa que rentamos en Nicolás San Juan. Si tú quieres ayudarnos, búscanos y contáctanos por mensaje privado de Facebook o de Instagram y ahí te diremos qué puedes hacer para ayudarnos. Pero lo más importante es que ores por nosotros y ores para que Dios siga proveyendo. Estaremos contigo. Sé que es un tiempo complicado, pero Dios es un Dios bueno. Nos ama y cuida de nosotros. Cuídense mucho. Gracias por todo y que Dios les bendiga. Hasta luego.